siempre pues arropado por la gente, porque aquí la gente pues siempre te ayudan y tal, y te ven, y más estando con mi abuela, que la conocen toda la vida, que son 40 años lo que vive aquí, pues eso, uno se decide quedarse. Yo desde los 5 años escuchándolo, viéndolo, sintiéndolo, por decirlo así, porque a la gente nos unía, ¿no? Es algo que, guau, ¿tú has oído este tema? Guau, mira, te paso el CD y esas cosas. Dije, bueno, pues un día yo en mi casa dije, ¿por qué no voy a intentarlo? Y también dar ejemplo como han hecho estas personas que estuvieron antes de nosotros y contar un poco también, pues, cómo en mi barrio, las cosas como yo las veo, ¿no? Y pues a raíz de eso yo dije, bueno, pues es algo, una cosa más, ¿no? Es como otro juguete con el que te entretienes, igual que el que está que juega fútbol, está el que hace rap, ¿no? Todo tiene en relación, todo tiene que ver con la torre. O sea, el CD está basado más en la experiencia que tengo yo en la torre, porque son estos 5 últimos años que he estado escribiendo y tal, y más en cómo veo yo la situación dentro de mi punto de vista, que es un chaval humilde, que pues de una familia humilde, que no tenemos mucho, pero con lo que tenemos nos intentamos apañar. Siempre, si te tengo que partir medio bocata te lo parto, y la experiencia que me ha marcado a mí ha sido la torre, y aunque no la menciono porque no me gusta tampoco dar el hábito de decir, bueno, es el típico rapero que canta por su barrio, bueno, lo tengo ahí, es mi musa, por decirlo así, es lo que a mí me inspira y tal. Sus instalaciones están en una antigua fábrica de harinas de arroz de 1910, rehabilitado y restaurado para el uso que le estamos dando en la actualidad. El centro está gestionado por una asociación de familiares, de padres, madres, hermanos, tutores, ¿verdad?, de personas con discapacidad, y atiende a 80 personas todos los días. Vienen aquí al centro a trabajar, a convivir, a formarse y a seguir aprendiendo, ¿no? Desde la ocupación en artesanía y desde el aprendizaje de diferentes proyectos de nuevas tecnologías, proyectos relacionados con la participación social, con la inclusión laboral, con las redes sociales, ¿verdad? Sí que se veía el miedo y el temor que los vecinos tenían a lo desconocido de un centro ocupacional. Eso ahí que habrá... Sin embargo, en cuanto empezó la actividad y vieron las personas que venían a formarse y que venían a trabajar al centro, la relación siempre ha sido a mejor. Utilizamos todos los recursos que nos ofrece el barrio. Creo que de los que más, el campo de petanca, el campo de fútbol, los parques, las calles, podemos disfrutar de nuestros paseos por las alquerías porque hacemos senderismo urbano. Hemos creado también un grupo de teatro, no lo hemos creado nosotros, realmente parte la iniciativa de una persona voluntaria que ofrece clases de teatro a personas del barrio, y nosotros estamos incluidos. En fin, hay una red muy consolidada entre las entidades del barrio, y nos sentimos muy incluidos en la vida de este lugar, ¿no? Yo creo que es un barrio que quiere dar, quiere sacar y quiere expresar. Trabajamos haciendo festivales, haciendo semanas culturales. En Navidad hacemos un festival de villancicos, que por cierto este año nos fuimos al centro de Valencia a cantar unas canciones, unos villancicos con los nanos, y la verdad es que todo este tipo de actividades pues llaman mucho la atención, motivan mucho a los nanos y se lo pasan pipa. Bueno, pues la música unida a los valores que se transmiten desde mi asignatura, pues la verdad es que hacemos ahí un buen equipo. Es un buen pack. Hacemos un buen equipo. Creo que desde nuestro lugar pues estamos motivando a los papás a que vengan al centro, a que participen más, a que tengan más contacto con sus hijos y que no estén todo el día en la calle solos, y claro, que participen de las actividades de ellos, que se preocupen por sus hijos. Es un poco en definitiva sí. lo que buscamos, que se impliquen en la educación de sus hijos, ¿no? Sí, además, como decía Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. O sea, que tiene que ser desde aquí donde hagamos que estos críos y estas crías pues sean el futuro del día de mañana.
No, los nanos se comportan súper bien y les encanta compartir con ellos también, con el centro ocupacional, o sea que muy bien, muy bien. Hemos hecho ya varias actividades con ellos, yo recuerdo la de las poesías del año pasado. Sí, de Gloria Fuertes. Vinieron ellos a leernos unas poesías, fue un momento muy bonito, la verdad es que fue espectacular. Este año también hemos ido a la plaza de... Sí, fuimos también en Navidad a cantar villancicos. A cantar villancicos, ellos estuvieron. Velar para que haya una red asociativa y potenciar también esta red y que continúe en marcha. Bueno, de cosas que hacían falta, porque bueno, sí que sentíamos que había muchas carencias en la torre. Nos sentíamos un poco ciudadanos, un poco de segunda y bueno, como jóvenes, porque en ese momento yo tenía 17 años, como jóvenes sí que veíamos que teníamos muy pocas oportunidades para poder desarrollar actividades culturales, lúdicas y bueno, para poder desarrollarnos también como personas al fin y al cabo. Todo este tipo de reivindicaciones realmente es lo que hace una asociación de vecinos. Y dijimos, bueno, ¿y por qué no? No hay, ¿por qué no? Vamos a atrevernos, ¿no? O sea, es empezar y decir, bueno, vamos a atrevernos y al fin y al cabo lo que nos dijimos siempre era más vale arrepentirse de lo que haces que por lo que no haces y más vale por lo menos lanzar la primera piedra y ver qué es lo que sucede. Justamente creo que va muy unido en los trabajos que van en relación con red, trabajar con un trabajo muy multidisciplinar y un trabajo en red, y eso implica que todo el mundo tiene muchas cosas que aportar, todo el mundo tiene unas capacidades. En conjunto con todos, con esos trabajos en red, yo creo que es donde se puede sacar este lado positivo y todos los ciudadanos a nivel individual y todas las asociaciones creo que es bueno que estén unidas y encontrar esos puntos de sinergia en los que poder convivir, poder avanzar de esta manera en positivo siempre. Veo que hay más gente reivindicando carencias que hay aquí y eso es justamente lo que decía antes, que lo veo que es positivo, porque eso quiere decir algo, eso quiere decir que se está despertando y se está haciendo un espíritu crítico y de construcción en red. Una falla familiar se crea un grupo de amigos, crean una falla. Lo que pasa que poco a poco esa falla ha ido creciendo, la familia ha ido creciendo, es un monstruo porque manejar 450 personas a veces es complicado, pero bueno, dentro de la complicación se hace llevadero. Sí, luego al final son también grupos de amigos que se van uniendo, exacto, y al final pues forman 450 personas. Claro. Surgió porque nos tocó hacer la preselección del sector nuestro, que es Poblats al Sur, y un acto que queríamos hacer era salir bailando. Entonces nos juntamos un grupito. Luego posteriormente pues se pensó en hacer la replega, que es más bien sosa, pues animarla con la danza. Por lo menos se hace más ameno, le gusta más a la gente. Se lo pasa bien y entonces pues sí, la verdad que... Luego ya nos animamos en fallas también. ¿No? Siempre hemos colaborado en fiestas patronales, sí, en cualquier cualquier actividad social. Siempre se ayudan. Mis vecinos son maravillosos. Mis hijos tienen trastorno por déficit de atención, TDAH, y a partir de pasar muchos años para sacarlos un poco adelante, pues te profesionalizas un poco más que madre, ¿no? Cosas que hemos conseguido nosotros, pensaba que era bueno para los demás, ¿no? Ya casi no sabía hacer otras cosas de tantos años que le llevo dedicado a esto. Decidí hacer una asociación, habiendo una en Valencia y una en Valencia, que es de TDAH también, pero se dedica más a los niños, ¿no? La mía, la que hemos formado aquí en Valencia, y precisamente aquí en La Torre la hemos registrado aquí, nos presta aquí también el ayuntamiento un horario para atender y tal, es a partir de 16 años, porque los niños crecen y tienen problemas que o no se han solucionado, o vienen problemas más gordos con la adolescencia. Entonces toda esta cosa pues la hemos querido poner en marcha. Sí, es un grupo muy variado, como dices, hay desde 18 hasta los 40 y tantos, y lo conforman tanto las vecinas y vecinos del barrio como los usuarios del centro de La Torre. Tenemos personas con capacidades muy diferentes, con visiones muy diferentes de la vida, con sensibilidades muy diferentes también,
y a partir de ahí pues vamos conformando el grupo y vamos trabajando. El haber tenido la oportunidad de haber hecho esto es algo súper positivo y ver que la Torre se mueve tanto, que tiene un centro ocupacional tan activo, que tiene un vecindario que se apunta a las cosas, ¿no? Que de pronto no sabíamos muy bien cómo iba a salir y la gente se apuntó, las vecinas se apuntaron, no solo los usuarios del centro, y cómo se conforman esas relaciones, ver que hay una cotidianidad, que aún puedes venir de fuera como soy yo, que soy adoptivo en este barrio, y cómo se te acoge, cómo se me acogió en el centro, cómo todo el mundo se apuntó, la acogida que tuvo el proyecto del taller y todo es súper positivo y súper guay. No sé si en otros lugares y en otros barrios será igual, pero la verdad es que aquí es un gusto. Acudí a una clase de literatura de narrativa breve y me gustó. Y a partir de entonces empecé a escribir y publiqué un libro de relatos que se llamaba El tren de mis estaciones. Seguí escribiendo y digo, oye, ¿por qué no escribo tanto que me gusta el sitio donde me ha visto nacer a mí? Y escribí Caminando por la Vega de la Torre. Y ahora últimamente, como sigo escribiendo, pues he escrito uno que se llama El olor de la memoria. Aquellos olores, aquellos estados de la persona donde los olores te recuerdan situaciones vividas. Y he escrito otro libro de relatos, en resumen son libros de relatos. Pondría en valor, por ejemplo, las bibliotecas, que es una forma de enseñanza. La biblioteca es cultura. La cultura siempre es necesaria en todos los sitios. Si se reparte por barrios, pues mejor, porque así tampoco se le facilita a la gente que no tienen que desplazarse. Es decir, están muy contentos de tener aquí una biblioteca porque les ayuda a sus hijos y les ayuda a ellos a cultivarse también. La verdad es que tanto ellos como nosotros, los compañeros, nos hemos integrado muy bien con ellos, tienen confianza, vienen y te hablan como un amigo, oye, me gustaría que me aconsejaras a ver qué novela, pues conocemos sus gustos. Cuando hacemos alguna actividad, oye, que vamos a hacer esta charla o esta presentación del libro, esta actividad, y sabemos casi siempre a quién enfocarlo. A esta señora le gusta una actividad de cocina, se lo decimos, en fin. Son personas sencillas, pero que tienen mucha ansia de superación, de saber, y son participativas también. Y sobre todo son muy buenas personas. Ellos quieren ayudarte a todo, contamos con ellos. Cuando los necesitamos, contamos con ellos. Sedayas es un colectivo de músicos que estamos funcionando desde hace más de 25 años. Su raíz está en Sedaví, una población muy cercana aquí a la Torre, y vinimos aquí porque nos surgió un edificio tan bonito como este, unas alquerías. Una amiga me dijo, oye, que están en alquiler y podíamos ir a verlas, y nos gustó mucho el sitio, el espacio, y nos vinimos aquí. Estamos muy bien, muy tranquilos. Joaquín, el dueño, las restauró con mucho mimo. Están muy bien restauradas, es una restauración integral. Todas las vigas, todos los techos, ha respetado casi solamente la estructura de fuera. Y es una gozada, se respira un ambiente diferente en una construcción de este tipo, ¿no? Porque claro, esto se respira huerta todavía, ¿no? Sí que tenemos muchos alumnos de la zona, de todos los edificios que tenemos alrededor, tenemos alumnos también del pueblo, ¿no? Y luego pues hacemos algunas actividades puntualmente, pues en fiestas de la Torre o algunas actividades en la Semana Cultural, pues intentamos colaborar con ellos y ellos con nosotros. Yo sé que muchísima gente de la Torre están muy felices de que nosotros estemos aquí radicados, y poco a poco, pues cada día hay un poquito más de interacción entre los vecinos y nosotros, porque como hacemos muchas actividades aquí en la puerta de las alquerías, se acercan. A veces inesperadamente encuentran sonidos y vienen para acá y se han encontrado una actuación de una banda de niños que tocan increíble, o un concierto de una big band con un americano de invitado. Yo qué sé, hemos hecho tantas actividades y yo sé que sí, que cada día hay más interacción con los vecinos de la Torre.
soy fotógrafo, ocasionalmente profesional, y me dedico a la publicación de fotografías para libros y todo tipo de revistas y publicaciones. Hay varias cosas de las que me puedo sentir orgulloso en esta vida. Una de ellas es de dedicarme a lo que me dedico, que me encanta, es pasión lo que tengo por la fotografía. Y luego otra es mi barrio. Yo tengo 61 años y creo que llevo pues unos 50 o 51 viviendo aquí en el barrio. Y la verdad es que yo aquí me llevo muy bien. No sé, de alguna manera, no es por decirlo, pero yo me siento, no sé si querido, pero por lo menos respetado. Tenemos un día, yo dejo un día, que son los martes por la mañana, que organizamos lo que es el almuerzo cultural. Bueno, allí se puede hablar de todo, desde ese segundo donde el Levante llevaba 5 y el Barça 1, a, bueno, pues a problemas de libros con la Lufera, de esto, de lo otro y de muchísimas cosas. Yo ahora, pues no sé si he hecho 2 o 3 exposiciones aquí ya, he colaborado con el centro ocupacional, ayer estuve hablando con Gloria, con la directora, les voy a pasar material para que los nanos tengan allí para hacer lo que quieran. Y bueno, y yo creo que en ese aspecto esto se está moviendo. Además, creo que la palabra se está democratizando. Salvo pequeñas lagunas, aquí la gente vive bastante bien, ¿eh? Y luego, pues, yo creo que la gente, pues, culturalmente no hay que dejarla parar. Aquí cuando no se hace una cosa, se hace otra. Pero claro, ya te digo, antiguamente es que esto era un poco, yo lo veía un poco gris y un poco triste. Pero bueno, va llegando a la luz. Esta tiene la culpa, porque resulta que en las bodas de plata, ¿me equivoco? No, ¿eh? En la boda de plata nos reunimos 5 o 6, yo tocaba el piano, ¿no? Digo, pues les damos una sorpresa y cantamos su amiga, su hermana, y hicimos un coro de 7 personas, 6 o 7 éramos. Y entonces, cuando hicimos esto, pues nos quedó el gusanillo aquí dentro de que, ¿por qué no hacemos más? Entonces estábamos en la iglesia. Y hicimos la boda, muy bonita toda, y luego, a partir de ahí, pues vamos a hacer el corazón de Jesús, vamos a hacer lo otro. Pues, oye, ¿por qué no montamos un coro? Pero un coro. Entonces la gente lo ve muy variado, lo ve que es muy ameno, y oye, pues yo es que estoy en un coro allí, pero es que me gusta más el vuestro, pues se vienen aquí. Y por eso somos 50 y tantos. Desde pequeño estoy aquí, desde pequeño hemos ido a robar melones por ahí, que nos decía, el dueño del melonar nos decía, coged los que queráis, pero no me los estropeéis. No vengáis aquí, cogéis el melón y lo arranquéis, porque arrancáis la mata y se mueve todo. Le dais vueltas al melón hasta que se parta por ahí y al final llegamos y decía, señor Luis, que venimos a robar melones, esperaos que yo voy con vosotros. Y venía él y cogíamos un par de melones y nos íbamos a la plaza a comérnoslo. Sé que hay algunas personas que harían lo mismo que yo. Aunque me tocara una primitiva gorda, yo no me iría, yo me quedaría aquí. Desapareció donde yo me fui a vivir de ahí, a los 5 años me fui a vivir a una barriada que se llamaba La Closa, que eso ha desaparecido, eso el Plan Sur, eso lo hizo desaparecer, que es donde está el Tanatorio Municipal de Valencia. A esta parte, lo que son las pistas hasta esta parte, ahí había escuela de chiquillos, escuela para chiquillas, todo eso, el Plan Sur, bueno, todos amigos y mucha confianza y unos ayudaban a otros. Cuando venía un día así de tormenta, si tenían la cosecha y eso, pues todos ayudarles a recogerla para que no se les mojara, en fin. La gente mayor no aguanta y el que tiene un poco que vive del campo, bueno, vive, come, que se suele decir, va friendo y va comiendo, pues esos aún lo aguantan, pero hay muchos campos que la gente joven, los hijos, pues no se gana, es que en la huerta no se gana dinero. Bien, la gente de allí, pues todos del campo, a vivir del campo, unos vivían también, uno que tenía vacas lecheras, en fin, pero del campo, todos a vivir allí del campo también. Llegó el Plan Sur, nos quitaron la tierra, las casas, todo. Unos se fueron a la avenida Gaspar Aguilar, pues ya la avenida Gaspar Aguilar, otros se fueron a Paiporta. La música, incluso un sopar, és la convivència. La convivència és salut i el que ens fa emmalaltir moltes vegades és la soledat i la solitud. Així que pues, si estem junts i fem comunitat pues, i eixim al carrer i s'apropiem de l'espai públic, pues és més fàcil tindre una salut barrial i salut també individual. I un poc aquesta és la idea que entre 3 o 4 vam
van tirar endavant. O sigui, volem ampliar a més col·lectius i més associacions que existeixen. Perquè primer tens que convèncer del significat de lo que és la Torre en Marxa, perquè te diuen, bueno, jo t'ajude en lo que vulguis fer. I no és una qüestió d'ajudar, sinó és una qüestió de participar. I és una interconnexió de relacions de diversos col·lectius. Sí, el que van fer és ensenyar esports adaptats a la gent del col·legi. I de sobte se van veure que de ser alumnes i estar tancats a ser professors i reforçar autoestimes i va ser molt guai. Després, mesos després, vaig veure que en Antena 3 hiciera notícia de que quasi que havien inventat el món fent el mateix en no sé què lloc. Però són coses que ja han quedat ahí i que han fet que se vagi alimentant aquest espírit de col·laboració que no només és entre associacions, sinó també entre persones individuals que volen col·laborar. La Torre en Marxa és una cosa orgànica que està viva i que l'anem redefinint conforme la fem. Una cosa que pot ser molt positiva per a la Torre és el tema de la Sociòpolis, la finalització de Sociòpolis i la consolidació, no per el seu significat urbanístic, sinó per el seu significat de que la majoria de gent que s'està ficant a viure ahí és gent jove, és gent que pot revitalitzar, regeneraria, creiem, que als col·lectius que n'hi ha en la Torre. Pues es muy de pueblo, muy tranquila, es que nos conocemos la mayoría y eso, y la verdad es que... Muy de amigos, sí, de saludar, muy familiar. de ¿cómo estás? Está renaciendo todo, está ¿no? como renaciendo todo. Ahí se ve sí. más jaleo en el barrio, se ve que el colegio nos lo tienen que arreglar, ¿no? Porque se estaba ya viniendo abajo y nos han trasladado aquí. Espero que sea temporal, que no estemos mucho tiempo, pero desde luego que estamos mejor que donde estábamos. Con mucha identidad, la verdad. Lo veo como un barrio con una identidad muy fuerte, también muy encajonado, da la sensación de que está muy maltratado, ¿no? Encajonado entre el nuevo cauce, con una huerta que no se ha respetado y que está llena de inversión y de burbuja inmobiliaria, y aún así el barrio como que mantiene esa identidad propia de antesala de Valencia, con un componente muy suyo. Hombre, nosotros, fíjate, si la relación era buena, que las reuniones que hacíamos de la escalera, la hacíamos en cada casa, el presidente que tocaba porque van haciendo un presidente cada año, pues hacíamos la tertulia allí, el cafetito, las pastas y allí se hacía la reunión. O sea que muy bien, muy bien. Ahora ya se va haciendo. Ahora ya se va perdiendo porque va entrando gente joven y entonces va con más prisas porque trabajan y entonces pues no tienen y ya se hacen en el patio pero bueno, muy bien. Aquí casi como si fuéramos de la familia. Ha cambiado mucho. La gente viene cada vez más porque nos damos cada vez más a conocer, sobre todo por las actividades, participan más. Y creo que nos respetan y nos quieren. Quieren el centro y están contentos con tenerlo. Era como un pueblo, se conocía a todo el mundo. Aparte había muchas casas que estaban en el río. Conocían a todos, todos. Era gente labradora también, mucha gente labradora. Muy del campo, muy de, ¿sabes? La tienda que vas a comprar, el fin de semana pagas, o sea, el estilo de vida, pues... Era de diferente. Aquella época. Noté también algo muy interesante cuando se incorporaron los compañeros de Sedallas, por ejemplo, en la alquería, porque el poder generar lazos con entidades que trabajan con la cultura, con la música. Que es un barrio multicultural, donde hay mucho respeto, donde por mucho que puedan decir por fuera, yo he vivido aquí muchos años y problemas, pues como creo que en todas las partes, y que es un sitio donde se vive muy bien. Veo que hay más gente reivindicando carencias que hay aquí, y eso es justamente lo que decía antes, que lo veo que es positivo, porque eso quiere decir algo, eso quiere decir que se está despertando y se está despertando un espíritu crítico y de construcción en red. Hombre, ha cambiado muchísimo porque
Sobre todo era mucho más huerta, mucho más tierra. Lo que pasa es que al estar aquí en el extrarradio parece que estábamos allí donde no quería nadie, pero es que ven a la hora que quieras, es que esto es así siempre, ¿vale? Se oye el ruido cuando salen los chiquitos del cole o cuando son fiestas o cosas, pocas más, pero es que esta es la tónica de siempre. A mí me gusta el kiosco. ¿El kiosco? ¿Por qué? Porque me tratan muy bien. Bueno, todos del barrio me tratan muy bien, pero el kiosco es el que más, porque ahí compraba cromos, revistas, y entonces como me trataban súper mega bien. Conocían a mi madre y como que mi madre... Ay, que me emociono. Ay, perdón. No te preocupes. Mi madre... Ay, perdón. Les conocían de toda la vida, ¿verdad? Y entonces era como si fuésemos de la familia del kiosco o del barrio en general. Yo me acuerdo que era pequeñito y nos íbamos por ahí por los campos y cuando teníamos sed bebíamos agua de la acequia, porque el agua era cristal. Y las acequias estaban llenas de plantas, pero de berros, que es lo único que se quería con el agua limpia. Si está el agua sucia, el berro no se qué. Y me acuerdo que bebíamos agua de la acequia y había una señora que tenía una cría o algo de eso, el toldo rodenes que llamaban. Sí. El toldo rodenes era una confluencia de acequias, ¿no? Y ahí, claro, cada una, y claro, eso era como si fuera para nosotros una piscina. Y todos íbamos allí y la mujer nos decía, no os bañéis, que hoy viene una acequia y otra y hay corriente. Eso. En cualquier momento del colegio, la verdad es que en el colegio me lo he pasado muy bien. Tengo muy buenos recuerdos del colegio, de los docentes, de mis compañeros y de mis compañeras, y la verdad es que tengo un muy buen recuerdo del cole. Este barrio, y Ramón lo sabe, vivió una época de esplendor, pero increíble. Aquí teníamos un cine, que era el alma mater de aquí del barrio. Los jueves por la noche toda la gente en la calle salía del cine, hablabas, te tomabas algo, y luego teníamos un frontón. Y los fines de semana, sábados y domingos, que aún está ahí, se hacían unas partidas de pelota, la gente se jugaba allí los dineros, ¿eh? Y había un ambiente aquí en este barrio. Pues lo que más recuerdo es cuando el agua de las acequias era limpia. Yo de pequeño me gustaba ir a coger ranas. Las ranas eran fantásticas, porque claro, las ranas en esa agua limpia lo que hacía es que después hacían unos pucheros, mi madre los hacía muy bien. Y lo que recuerdo también, que en aquel tiempo que no había piscinas, habían pequeños remansos de agua. Uno de ellos estaba cerca de Casa Fuma, muy cerca de aquí, en la parte de atrás donde estamos situados ahora. Y ahí en ese remanso íbamos todos los niños y niñas pues allí a tomar el baño. Y me acuerdo que había muchísimos niños jugando y estábamos a toda hora en la calle. La verdad es que y al lado teníamos la huerta y nos íbamos paseando por las acequias y la verdad es que sí, es un momento muy bonito. Todos no son de Valencia, o sea, mi padre de Albacete y mi madre de Granada, con lo cual se conocieron en Valencia. ¿Pero dónde se conocieron? Se conocieron básicamente en la torre o cerquita. Pasando el puente hay un instituto, el de San Vicente Ferrer de toda la vida, pues ahí se conocieron mis padres, estaban de conserjes. O sea, imagínate, se conocieron en el instituto y ahí se hicieron novios, se casaron y por ese instituto, pero yo no he pasado por ahí, pero mis hijos, mis hermanos han pasado por ahí, o sea, que medio instituto tiene nuestra vida ahí impregnada en esas paredes, o sea que... Y muchas veces me quedo mirando en casa por la ventana y miro y digo, que cuando yo era pequeño estaba ahí, íbamos ahí a bañarnos, ¿no? Y a robar fruta y a hacer de todo. Y a comernos la mona, la mona, sí señora. Hay una cría aquí que se llama cría, bueno. Aquí ha mejorado la torre, sí han contribuido. El que era el alcalde, el Rafa, ha contribuido, el otro que estuvo también primero, el Alfonso, la Lucía ahora también, ¿sabes? Creo que los tres estamos pensando lo mismo. Sí, el cura. El cura. El párroco que teníamos, José Antonio. Es que el párroco no era cura, era sacerdote. Luego ya vinieron curas, ¿no? Pero aquel era sacerdote. Dos serían mi hermano y Raquel, la monitora del centro. Porque a la Lucía ahí le dicen, ahí tienen que ir 4 árboles, ella viene y dice, han puesto 3,
Ahí falta un árbol. Por ejemplo, es a Paco Ortiz, el que tenía el kiosco. Ese chico lleva una pelea con lo de la música y tiene el coro y siempre está liado y minuto que tiene, minuto que está con ellos. Hombre, yo creo que Paco se mereció una calle. Hace un tiempo conocimos a un chico, se llama Miguel, que iba por ahí, pues veíamos que le gustaba cantar y bailar el rap y él ensayaba. Y pensamos, ay, pues este chico a lo mejor podíamos ficharlo para hacer alguna... Hablamos con él e inmediatamente nos dijo, ay, pues sí, me gusta la idea, me gusta. Se ha dado de lleno, ha hecho ya algunas actividades, el otro día estuvo estupendamente, la alargó todo lo que pudo porque vio que se lo estaban pasando bomba. Y la verdad es que creo que enriquece eso a todo el barrio, porque dicen, es un miembro de nuestro barrio que está dándonos algo de él. Bueno, yo recuerdo a una persona que fue médico de la Torre, que le han abierto una calle aquí, don Ignacio Hernández, que era un hombre que vivía la profesión. Ese recuerdo que llegaba a mi casa y le decía a mi mujer, Fina, prepárame un café. Y el tío se sentaba a tu lado y te hablaba. Y solamente de verlo a él ya mejorabas. Pues yo casi todo lo tengo relacionado un poco más con la falla, ¿no? Entonces, pues yo creo que el actual presidente tiene muchas raíces en el barrio, porque sus padres, sus abuelos eran los dueños del bar que hay en la carretera de Alba. Y esta familia, aunque no vivan en la Torre, sus raíces, su vinculación es tan grande con el barrio que este es su barrio, vivan donde vivan, ¿no? Sí, pues mira, yo hay una persona a ver muy si no me la especial, quitas. Que es José Antonio. Sí, yo también pensaba la misma la persona. cura anterior, han estado muchísimos años aquí y la verdad que es una persona muy especial, la verdad. No, yo tenía pensado la misma persona, pero porque aparte de ser cura, muy cercano, era muy buena muy... persona y... Exactamente, era... es cercano, de unir, no de separar, de... Exacto, sí, entonces, para mí ha sido una persona importante. Una de ellas es Paco, porque bueno, yo me acuerdo también de pequeña y tengo buenos recuerdos de eso, de enseñarnos a tocar instrumentos en el colegio. Sí, creo que él, de alguna manera, ha contribuido a crear ese tipo de unión intergeneracional, además. Una es José Antonio, que es el cura que había antes en la parroquia, lo siento, me emociono porque lo quiero muchísimo y ahí es donde yo he notado ese cambio. Y el otro es Juan. Juan es el director que teníamos antes en el cole, que él sí que sigue muy implicado porque lleva Cáritas en la parroquia. Y entonces él nos ayuda mogollón con las familias de nuestro cole que pues tienen más necesidades, en coordinación con nosotros, pues para que al final puedan resolver también su situación. Y bueno, pues eso es lo que para mí esas dos personas. Ese del barrio es Paco, que le gusta mover la música, ayudar, o sea que es una persona activa, que le gusta, que la habrás oído ya. Ya te digo, yo insisto en el tema del centro ocupacional. A mí me ha despertado, bueno, no sé, todo son cosas bonitas, positivas. Vamos, que lo vemos trabajando allí, se nos va. Es emocionante trabajar con estos chicos. Yo lo quiero poner en valor porque me parecen gente muy respetable y que me quito el sombrero. Con pocos detalles, con pocas acciones, consiguen tanto y eso la gente lo tiene que ver. Está Chimo Bes, es un fotógrafo estupendo que hace unas fotos increíbles del barrio, nos ha cedido sus fotos para poder hacer una exposición de pintura. Bueno, o sea, yo creo que fue un cambio, un radical, o sea, decir, una chica de aquí de toda la vida que la conocen y tal, entró en la alcaldía, hizo algo bonito, hizo algo bien, o sea, empezó a abrir cosas, ha abierto una cancha de baloncesto, esto, lo otro. María Elena Podio, ella, pues bueno, en un momento de que el AMPA que se iba a disolver, ella con otras madres se puso al frente del AMPA y movieron muchísimas cosas en el colegio. Manifestaciones por la escuela pública, bueno, ha sido muy activa también en su falla y la verdad es que creo que es una mujer empoderada que se ha ido haciendo sobre sí misma, se ha ido construyendo y ahora mismo está removiendo todo el mundo del TDAH, pero con una fuerza increíble. Venga, los. Bueno, dilos, nómbralos. Carla y Manuel. Creo que debe de ser pues para que la gente conozca lo que es la torre, lo que era la torre y cómo es ahora. Para mí, artes vivas, por eso.
O sea, el arte es música, el arte es vida, el arte es soñar, el arte es reír, el arte es bailar, el arte es, no sé, muchas cosas. Y si el arte va acompañado de valores, claro, yo insisto, pues claro, pues mucho mejor. Arte Vivas también puede ser algo que te motive, ¿no? Arte Vivas puede ser un montón de cosas. El arte está vivo, dentro de lo que cabe, el arte es vida. La literatura. Tiene que ver un poco de entender el arte, no el arte con mayúsculas, sino un arte que sea también más callejero, más del día a día. Que esté inmutable, que esté en continuo movimiento, ¿no? Como un poco lo que hemos hecho hoy en el taller, un arte viva que de pronto se nace de la nada y es real porque es lo que hemos conformado nosotros en este momento, ¿no? Es como que es nuestra vivencia. Las películas también. El arte en la persona el dinamismo y la idea, la creatividad de las personas. La posibilidad de expresar. Yo creo que lo que te está hablando de democratizar, creo que la gente se ha abierto a estas cosas. Nosotros, Nosotros estamos. que tenemos mucho arte y estamos vivas. Creo que es la forma de hablar en presente de lo que realmente ocurre a tu alrededor. Porque en resumen, ¿qué es arte? Arte es todo. Arte es la agricultura, arte es la persona en la palabra, arte es el edificio, arte es tantas cosas el arte. Entonces, si vives el arte, estás viviendo la vida. Y vivir la vida, creo que no hace falta más explicación. Vivir la vida es el todo.